La cuerda rozó su cuello con un sonido seco, casi imperceptible, entre el murmullo contenido de la plaza. Olivia se mantenía erguida sobre el patíbulo, la falda negra recogida hasta las rodillas, las manos atadas a la espalda, la mirada fija en un punto que no era la multitud sino una mota de polvo que giraba en el aire como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarla. Era la mañana en que la facenda Serra Dourada había decidido mostrar al pueblo que nada, ni la más mínima afrenta, quedaría sin castigo. Era 1842. El sol pegaba con la dureza propia de los meses secos. El polvo levantado por los carros y las botas formaba una nube baja que hacía la plaza parecer una cámara en la que todo se juzgaba. La gente hablaba en voz baja. Unos niños, demasiado cerca, sostenían los pétalos de flores que les habían dado para la festividad de la Purísima. Las manos de la mayoría estaban vacías, como si la plaza exigiera que no hubiera distracciones. El feitor se erguía junto al tronco, su rostro marcado por las tensiones de 1000 órdenes cumplidas. A su lado, el carrasco con la soga arrugada sobre el brazo, indiferente. Al pie del patíbulo, un grupo de hombres del latifundio, sirvientes fieles, capataces, algunos vecinos que esperaban favores, observaban con la especie de curiosidad afilada que sólo la certeza del poder concede. Olivia no era una cualquiera. Su figura pequeña, trabajada por los años de tareas domésticas, tenía un gesto de dignidad que nada en aquel lugar pretendía reconocer. Había sido mucama y confidente, la que alisaba las jarras de plata, la que conocía los secretos del tocador, la que ataba los lazos de la señora y recogía sus suspiros. Había en su rostro, bajo la ceniza del polvo, una calma que no parecía fruto de la resignación, sino de algo más firme, una integridad que el mundo, en aquel día, se empeñaba en quebrar. La plaza se llenó de silencio. Un murmullo subterráneo recorría los cuerpos como una corriente de aire. Algunos recordaban la risa de la señora dona Dorotea, su collar de esmeraldas que centelleaba en las veladas, su vanidad que alimentaba chismes y miradas. Otros pensaban en el señor Aníbal, el dueño de Serra Dourada, hombre que no toleraba la imperfección y que había decidido que nada debía amenazar su honor. Todos tenían una especie de certeza. La justicia de la facenda era tijera que segaba sin dudas. Y sin embargo la duda, esa pequeña piedra sembrada en el riachuelo de la vida, ya había empezado a moverse bajo la superficie. Porque en la caja de madera del tocador, donde la sutil fragancia de polvo de arroz y agua de rosa se mezclaba con la bruma de los días, había desaparecido un objeto que no solo era joya, sino palabra: el collar de esmeraldas. Recordar es volver a oler, y la memoria de Olivia volvía una y otra vez al tocador, a la tela del cojín bajo las muñecas de la señora, a la manera en que las esmeraldas rozaban el terciopelo y dejaban un trazo de luz que nunca se repetía. Aquella pieza no era solo una más, era la corona de la casa, un amuleto de reputación que la señorita Dorotea exhibía como quien muestra un título. En Serra Dourada, las joyas no eran objetos neutros, eran anuncios de linaje, signos del orden social. Perder una de esas piezas era perder de algún modo la posibilidad de seguir sosteniendo la farsa. El flashback se conformó como un hilo que desnudaba lo que ese día se requería mostrar. La vida en la casa grande transcurría en ritmos medidos. Al amanecer, el café se vertía en las tazas. Las criadas barrían con movimientos ceremoniosos. Los cabos se afianzaban en las puertas. La habitación de dona Dorotea tenía un tocador con espejo alto, marco tallado, y un estuche de cuero forrado en seda donde el collar descansaba cada noche, envuelto en un pañuelo de algodón. Olivia, que conocía el paso de cada pliegue, era quien lo abría por la mañana, ajustaba el cierre, lo colocaba sobre el cuello de la señora con manos cuidadosas, peinaba la cabellera que arrastraba secretos, y a veces, en las noches de cena, acompañaba la comitiva con una lámpara para que nadie tropezara. Dona Dorotea tenía una belleza construida a base de mimos y mentiras. Sus ojos eran grandes, maquillados con col apenas, y la boca, pintada con rojo, abría consignas. Era de esas mujeres que aprendieron a usar la coquetería como escudo y como arma,
a sostener la reputación por la fuerza del gesto y del rumor. Pero detrás de la máscara de elegancia, la ansiedad la carcomía. Había en ella una fragilidad que se traducía en hábitos peligrosos, pequeñas apuestas con joyeros, réplicas compradas en secreto, y la constante búsqueda de algo que la confirmara ante los ojos de su marido. Aquella dependencia, esa complicidad con el comercio clandestino, era un secreto con nombres propios, y uno de esos nombres era Joaquim. Joaquim era un artesano del oficio de imitar. Había llegado algunos años atrás desde una población cercana, con manos hábiles y ojos atentos. Su taller, un cuarto bajo el frescor donde la luz se filtraba a través de las persianas, estaba lleno de piezas a medio terminar. Cierres trabajados, cadenas retorcidas, pequeñas esferas de vidrio pintadas para asemejar perlas. Se decía que hacía réplicas que engañaban a ojos poco duchos. Las vendía al precio exacto de una discreción, y a quienes lo solicitaban les ofrecía la justificación de que la vanidad también era lo único que les quedaba. Con dona Dorotea tejió un pacto de piezas falsas y miradas cómplices. No fue solo negocio. Fue la materialización de una enfermedad social que permitía a la élite asegurarse continuidades sin manchar la conciencia pública. Pero la cadena que liga una casa con su reputación es frágil. La noche en la que el collar se extravió, todo pareció moverse hacia el desastre. Se había vestido para un sarao, velas, vino, música en la sala. Olivia, como siempre, había preparado el tocador. Esponjas, polvos, brillantina para los labios. Ya estaba de regreso en la penumbra cuando notó que el estuche no estaba donde debía. Un frío, azul y seco, le trepó por la espalda. Buscó con manos temblorosas, repasó cada pliegue de tela, cada escondrijo pequeño que conocía por haber guardado otras cosas para la casa. No había rastro. Nadie había pasado por su cuarto, nadie había abierto la puerta del tocador que ella cuidaba, y sin embargo la ausencia era un hueco que resonaba. A la mañana siguiente, la acusación flotó en la casa con la velocidad de una cometa rota. Primero, una mirada de sospecha, luego, una orden, revisar a las criadas. El capataz, fiel al hombre que le pagaba, transmitió la sospecha con la gravedad de quien ejecuta lo mandado. Olivia fue detenida en su cuarto, mientras las demás criadas miraban con terror, no solo por ella, sino por la posibilidad de que la sombra de la sospecha pudiera posarse sobre cualquiera. La ley no escrita de Serradorada dictaba que la defensa no era un derecho de los de abajo. Había castigos, latigazos en los potreros, humillaciones públicas y, en casos extremos, la pérdida de la vida como correctivo ejemplar. Dona Dorotea, en los primeros momentos, mantuvo su papel de ofendida. La piel de sus manos temblaba. Decía que el collar era único, que no había valor que compensara su pérdida. El señor Aníbal, que gobernaba la hacienda con una mezcla de desprecio y cálculo, oyó la noticia y se mostró inusualmente implacable. Su voz, cortante como la madera de los remos, ordenó una reacción que dejara clara su autoridad. «No habrá indulgencia», dijo. «La casa exige reparación». No había en sus palabras espacio para la duda. La justicia de la finca no se plegaba a detalles, era estructura de control. Pero la acusación no fue un hecho aislado, fue construcción social. Algunas mujeres del vecindario repetían la versión con pequeñas variaciones, cada una añadiendo lo que convenía. Algunos criados, que habían tenido ventajas con la señora, vieron la oportunidad de apuntarse a favor del poder y cuidarse de posibles represalias. El feitor, por su parte, actuó con la seguridad de quien ha recibido instrucciones. Reunió pruebas frívolas, un pelo en el suelo, una huella mal barrida, y las presentó como si fueran la sangre de la verdad. Todo era teatro que, para proteger los intereses de la élite, debía convencerse inquebrantable. Olivia, cuando se le permitió hablar, lo hizo con voz baja y medida. Negó con la sencillez de quien sabe que su palabra vale poco frente a la del patrón. Habló de sus manos limpias, de la rutina que la ataba a la casa, de la imposibilidad de haber tomado algo sin que se notara. Su defensa, sin embargo, tropezaba con la convicción que la dotaba la reunión de la casa.
Una mujer de esa condición no podía, por definición, ser titular de un objeto de tanto valor. La ley social y la lógica del miedo se conjuraban para hacer su palabra irrelevante. La decisión fue rápida. Para evitar escándalo público mayor y mantener el ejemplo, se dispuso la ejecución. No se emplearon juicios formales. La hacienda tenía sus propias normas, y la muerte por ahorcamiento sobre el patíbulo sería la lección que la región recordaría por generaciones. Prepararon la plaza, llamaron a la gente, anunciaron la fecha como quien convoca a una celebración cívica. La crueldad se vistió de ritual. La mañana del ajuste, cuando Olivia ascendió las escaleras de madera que llevaban al patíbulo, hubo quien miró hacia el cielo buscando una interrupción. No llegó ninguna señal. Sus pasos eran silenciosos. Sus ojos, sin embargo, no eran vacíos. A su alrededor, los dedos temblaban de los asistentes. Una mujer mayor cubrió el rostro con un chal. Un joven aprendiz de herrero apretó los dientes. Entre la muchedumbre, algunos sentirían después que un malestar crecía, una inquietud que no quería ajustarse a la disposición de la autoridad. Fue en ese momento, cuando la plaza ya se había convertido en anfiteatro, que una figura se destacó por su calma contenida. El sacerdote de la parroquia, el padre Anselmo. No era hombre de gestos llamativos. Su sotana, remendada en el dobladillo por la austeridad de quien no pretende lujos, contrastaba con la pompa del latifundio, pero su presencia siempre había sido equilibrio en la comunidad. Había bautizado a los hijos de Serra Dourada, había visitado a las madres en el trabajo de parto, había sido voz de consuelo en funerales. Sus sermones medidos buscaban más la transformación íntima que el escándalo público. Y sin embargo, en aquella mañana, su mirada era más inquieta que la pública. Horas antes, en la sacristía, la señora Dorotea había entrado con el traje arrugado por el desvelo. Nadie la vio al principio. Su rostro ofrecía una palidez distinta a la habitual, una culpa que no se podía disimular con el maquillaje. Allí, en el reducido cuarto donde las vestiduras sacerdotales colgaban como testigos de una vida de servicio, ella había buscado al Padre. La confesión que pronunció no será nunca contada por este relato, no porque no merezca ser narrada, sino porque ciertas promesas, en la doble acepción de palabra y de voto, son inviolables. El sigilo de la confesión es un límite que la historia respeta. Lo que allí se habló se quedó entre la mujer y el altar. Lo que la confesión provocó, sin embargo, encendió una tormenta interior en Anselmo. Al salir de la sacristía, el padre llevaba sobre sí la densidad de una responsabilidad que no tenía respuesta doctrinal sencilla. Su conciencia, formada por años de lecturas, retiros y el conocimiento de la carne humana, le decía que había que proteger la vida. Su compromiso con el sacramento le impedía usar lo que sabía como arma pública. No podía, por mucho que su corazón gritara, convertir la confidencia de una confesión en un argumento demostrable. Lo que tenía era la palabra de una mujer rota y temblorosa, que lo había implorado sin pedir nombres para culpar, pero sí pidiendo culpa propia en la misma medida. El dilema era brutal: respetar el voto eclesiástico o salvar una vida inocente. El padre Anselmo no era hombre de soluciones fáciles. Caminó por las calles de barro detrás de los pasos calculados de un deber que lo llamaba a ambas cosas, a la fidelidad y a la misericordia. Miró a los vecinos, vio la plaza preparada, el patíbulo erigido como órgano de la autoridad. Era consciente, además, de que cualquier gesto suyo en favor de Olivia sería leído como deslealtad al orden. La soga no pedía saber quién tenía razón, pedía obediencia. Sin embargo, la promesa de no hablar no podía significar inacción. En la boca del sacerdote, la confesión había sonado como súplica, y la caridad tenía caminos diferentes a la denuncia. Podía buscar la verdad por otras sendas, podía encontrar pruebas que no hubieran pasado por la confesión. Este pensamiento lo impulsó a no permitir que la plaza se llenara de la última palabra. Si no podía hablar de lo oído en el confesionario, tal vez podría hallar objetos, huellas, testimonios que sirvieran para cambiar los eventos. De pronto,
la búsqueda se convirtió en su única vía legítima para actuar sin quebrantar la promesa. Mientras la cuadrilla de la hacienda afinaba los últimos detalles del espectáculo, el padre comenzó a mover hilos discretos. Visitó la cocina, habló en voz baja con la cocinera que recordaba a Olivia desde niña, preguntó por horarios, por quién había pasado por el tocador. Hizo preguntas que parecían inofensivas. ¿A qué hora cerraste el tocador anoche? ¿Alguien vio algo inusual? Su manera de hablar no revelaba la urgencia que sentía. Era la urgencia de no precipitar la verdad en una confesión que le ataba las manos. Hubo en esos gestos una red de pequeñas escenas que, juntas, formaban un propósito. En el patio, donde las jarras brillaban, un aprendiz recordó que aquella noche alguien había pedido una lámpara extra. En la cuadra, un mozo dijo que vio al joyero Joaquim entrar furtivamente en la casa unos días antes. Ninguna de estas piezas, por sí sola, tenía el peso de una prueba, pero el padre juntaba las pequeñas voces como quien arma un mosaico. Si encontraba la joya misma, si la mostraba en la plaza, la historia cambiaría sin necesidad de revelar lo confesado. Era un modo de obrar que respetaba la ley sacramental y a la vez apuntaba a la salvación de una vida. Mientras tanto, la historia de la desaparición avanzaba por sus propios cauces. Algunos cuchicheos señalaban que la señora Dorotea, en una de sus noches de desvelo, había salido a comprar piezas a un precio que su bolsillo y su marido no conocían. Otros aseguraban haber visto a Joaquim entrar y salir a horas intempestivas, pero las acusaciones contra la mujer de la casa permanecían en el orden de lo hablado en voz baja. Nadie, salvo el padre, sabía que la confesión había reconocido una culpa que, en privado, pesaba como plomo sobre el pecho de Dorotea. Para la opinión pública, la imagen a proteger era otra: la pureza de la casa, la necesidad de castigo ejemplar. En algún punto de la tarde anterior a la ejecución, con la plaza ya anunciada, el padre decidió que debía moverse más allá de indagaciones discretas. Recorrió la senda que llevaba al arroyo bosque abajo, sendas que solo los campesinos conocían, atajos por donde los viajeros dejaban rastros de su paso. Si la joya había salido de la casa, debía seguir algún rastro. La luz descendía con una claridad lenta, y el olor a hojas húmedas llenaba el aire. Eran tiempos de sequía, pero los bosques aún conservaban una humedad que sostenía el ritmo de la vida. En la penumbra del corredor de árboles, imaginó los posibles destinos de aquel collar. Habría sido entregado a alguien de confianza, caído en un descuido, escondido como prueba de una culpa. Cada hipótesis era un desafío. Su búsqueda no podía ser impulsiva, debía ser deliberada, casi legal en su minuciosidad, para que lo encontrado tuviera un peso que alterara la narrativa pública. La providencia, entendida como encuentro de lo improbable, no bastaba. Necesitaba, ante todo, pruebas palpables. Esa noche, mientras la casa cerraba sus puertas y las velas disminuían su luz, el padre anotó en su mente nombres y lugares: el taller de Joaquim, la galería donde se compraban pequeños objetos, la posta donde se intercambiaban noticias. Sus pasos lo llevaron al taller del joyero, un cuarto donde la madera olía a pez y metal. Tocados por la luz, los instrumentos brillaban como promesas rotas. Joaquim estaba allí, sentado en su banco, con las manos teñidas de polvo de latón. «Padre», dijo Joaquim cuando lo vio. Su voz tenía la mezcla de prudencia y desafío de quien sabía que su oficio lo acercaba al delito y a la necesidad de ser necesario. No habló del collar, no necesitó hacerlo. El padre lo observó, midiendo cada arruga en los dedos del hombre. «¿Has trabajado algo para la señora Dorotea recientemente?», preguntó el padre con calma. Joaquim fingió sorpresa, como si la pregunta fuera común. «Hice unas piezas, sí, señor. Pero eso es cosa pequeña, adornos para una fiesta, nada que deba llevar a una muerte». La respuesta, medida, no aclaraba. Pero el padre notó algo. En la mesa, entre fragmentos de metal, había un pequeño broche en el que alguien había intentado imitar el engaste de las esmeraldas. No eran los originales, la luz las traicionaba. Eran copias burdas. Aún así,
En la manera en que Joaquim los había colocado, el padre vio el rastro del comercio de la vanidad, piezas que servían para salvar apariencias, para tapar veredictos sociales. El sacerdote salió del taller con más preguntas que certezas. El pueblo respiraba una calma tensa, ajena a su investigación. Volvió a la sacristía a rezar, a pedir lucidez más que milagros, y en el silencio de la iglesia sintió la polaridad de su posición, entre la ley que lo ataba y la compasión que lo empujaba. En la noche, pensó en Olivia, en cómo su dignidad seguía intacta a pesar de todo. Entendió que, si quería detener la soga, tendría que encontrar el objeto que la desmontara o a quien la hubiera sacado de la casa, sin mencionar una sola palabra que hubiera escuchado sobre el confesionario. Al amanecer del día señalado, la plaza parecía un escenario. Las sillas para los invitados fueron dispuestas con esmero. El clérigo del lugar ajustó los ornamentos. La gente llegó en carros, caminando con la solemnidad de quien acude a un juicio. Olivia, sin embargo, no estaba sola. A su alrededor, entre las figuras que se movían, había algunos rostros que no pertenecían a la finca. Vecinos que no habían querido aceptar la rapidez del castigo, una mujer que la había visto criarse en la cocina y que no podía creer en su culpabilidad, un joven que recordaba a Olivia consolarlo cuando el padre lo reprendió. Esas presencias eran parches pequeños en una tela que buscaba romper la injusticia. Cuando los preparativos estaban listos y la cuerda colgaba como una sentencia visible, una sombra se proyectó entre la muchedumbre. El padre Anselmo, con la cara pálida y la sotana arrugada por el paso de la noche. Caminó con la calma de quien ha decidido que no hablará de lo que sabe, pero no permanecerá inerte. Se acercó al patíbulo, y por un momento la plaza sintió su respiración como si fuera la de un gran animal que impulsa el aire. Sus ojos se fijaron en la figura frágil de Olivia, que esperaba sin perder la compostura. Él sabía que cada gesto suyo sería leído, una palabra, un silencio, una señal. Debía actuar con la precisión de quien escoge los remedios de la medicina moral. Justo entonces, cuando la soga parecía reclamar su derecho, un rumor apenas un hilo comenzó a enredarse entre la gente. Fue apenas una indicación. «El padre va a hablar», decía alguien, y la plaza contuvo el aliento. Olivia alzó los ojos. No eran los ojos de una culpable, sino los de quien se sabe juzgada por un mundo que confunde propiedad con verdad. En ese instante, una parte de la gente volvió la vista hacia el sacerdote, como esperando que un gesto divino reescribiera la sentencia. Él, por su parte, respiró hondo, sintió el peso del voto sobre sus labios y supo que su próxima decisión marcaría para siempre su vida y la de todos los que le habían mirado. Si esta historia te conmueve y quieres seguir escuchando relatos de Casa Grande e Correntes, suscríbete ahora y acompáñanos en la próxima parte. La voz del padre resonó con compostura cuando habló en el centro de la plaza. No pronunció la confesión. No lo hizo porque no podía. Habló de la justicia humana, de la misericordia que debe gobernar los actos, de la importancia de no precipitarse en los juicios. Fue una intervención medida, una apelación a la razón, pero la plaza, aferrada a la representación del castigo, no se dejó persuadir por la oratoria sola. Lo que cambió el ánimo colectivo no fueron las palabras, sino un movimiento imprevisto. Alguien en el borde de la multitud avanzó para mostrar algo que la comunidad reconoció como un signo de falsedad. Apareció Joaquim, con las manos sucias y la ropa del taller, y como si una obligación más poderosa que el miedo le empujara, acercó a la plaza un pequeño cofre. Lo abrió. En su interior había piezas que imitaban las esmeraldas, broches engañosos que, expuestos a la luz, demostraban su condición de copias. No eran las originales, pero la correlación entre la presencia de esas réplicas y las noches de transacciones secretas en la casa de Dorotea comenzaron a contaminar el relato oficial. Algunos ojos se abrieron con incredulidad, otros con rabia. Que Joaquim apareciera no era casual, llevaba consigo la posibilidad de que la verdad fuera otra. La reacción fue instantánea. Murmullos crecientes, empujones, acusaciones que cambiaban de blanco.
Miradas que antes estaban firmes en la condena, ahora buscaban nuevos culpables. Dona Dorotea, pálida, tocó el rostro con manos que no sabían dónde ponerse. Señor Aníbal, por su parte, frunció el ceño como si aquella escena amenazara su autoridad. Pero la maquinaria del poder rara vez se detiene por un acto de prueba menor. Necesita pruebas contundentes, no solo réplicas. Fue en ese momento que la tensión escaló a otro plano, porque aunque Joaquim había mostrado su mercancía, el collar que había desaparecido seguía sin aparecer. La plaza exigía una pieza que cerrara la narrativa, y la ausencia continuaba pesando. Algunos pidieron que se detuviera todo y que se sometieran a una investigación formal. Otros clamaban por la inmediatez del castigo, alegando que la sola sospecha bastaba. La situación se volvía dúctil a la vista. La verdad parecía a la vez más cercana y más esquiva. El padre, tras oír la demostración del artesano, palideció de nuevo, pero esta vez por un motivo distinto. En la mirada de la señora Dorotea veía algo que lo atravesaba más que el miedo. Era la confesión. Su peso. No podía contarla. Tenía, sin embargo, que buscar un modo de mostrar lo que era necesario sin nombrar la fuente. Sin revelar aquello que había pronunciado entre las paredes de la sacristía, debía presentar una evidencia que hiciera que la cuerda no tocara la piel de Olivia. Mientras la plaza vibraba entre la posibilidad de un nuevo giro y el deseo de mantener el orden a toda costa, el padre sintió que las horas ya no le pertenecían. Había una última opción: encontrar el collar. Si lo exhibía, si lo colocaba a la vista del pueblo, la pregunta sobre la culpabilidad de la mucama perdería su fuerza. No podía predecir si lo encontraría, pero la búsqueda se acomodaba como el único camino honorable. Reunió su resolución, y con la determinación de quien sabe que la ventana para actuar es mínima, se apartó de la multitud con la intención de acudir a aquellos lugares donde la pista podía haberse ubicado. Su andar fue rápido, pero medido. Cada paso lo acercaba al filo entre la promesa y la acción. La historia, en ese momento, pendía de un hilo casi literal. Una cuerda, un collar, una palabra no dicha. Muchas vidas estaban en juego. Y el padre, con la sotana golpeando sus piernas, comenzó a trazar un mapa íntimo entre la sacristía, el taller de Joaquim y la senda que llevaba al riachuelo donde a veces los objetos se extraviaban. La búsqueda había empezado, y con ella un riesgo: el de que la verdad, si aparecía, llegara tarde. La noche había sido corta, y el aire todavía fresco antes del sol pleno olía a hojarasca y a algo más, la inconfundible presencia de la angustia. El padre Anselmo avanzó por la senda que llevaba al arroyo con la sotana golpeando los muslos, los ojos fijos en el suelo como si buscara letras en la tierra. Cada paso dejaba una huella que el polvo pronto borraría. Cada huella le recordaba que había vidas que se borraban de la misma manera si nadie las reclamaba. En su corazón, la palabra sacramental vibraba como una campana que no debía sonar en público, y sin embargo, en su boca, la urgencia se traducía en preguntas mundanas porque sabía que la verdad podía esconderse en lo cotidiano. La luz se filtraba tenue entre los árboles. Los pájaros, acostumbrados al murmullo de la hacienda, apenas se atrevían a cantar. El padre recordó, sin nombrarla, la voz quebrada de la señora Dorotea y la dirección de su mirada al hablar sin palabras. No repetiría lo que se le había dicho en la sacristía, pero la presencia de ciertos detalles, un nombre de sendero, una referencia a un árbol, el recuerdo de un sonido como de agua, le había ofrecido un mapa fragmentario. No era trampa con la verdad, era actuar con prudencia usando lo que el mundo mismo dejaba ver. El camino que bordeaba el río era trazado por huellas de carretas y pisadas de animales. A mitad de trayecto había una curva donde las raíces de un viejo cajueiro levantaban la tierra y formaban una cavidad. Allí, las hojas se acumulaban formando un colchón que el tiempo había dispuesto para cosas que se querían ocultar. Junto a un tronco, el barro guardaba la marca de una bota femenina de tacón bajo, apenas hundida. El padre se agachó, arrepado, y miró alrededor. Un hilo verde, casi invisible, colgaba de una espina, y en él quedaba un rastro de seda, tan fino que alguien podría ignorarlo.
Era un color que no pertenecía al campo. Recordaba al terciopelo, a la tela de un tocado. Sin pronunciar una palabra, con manos que temblaban de cansancio y de fervor, apartó las hojas del borde del arroyo. Allí, envuelto en un pañuelo de cuero reseco, apareció el brillo que durante días había sido la medida del honor de una casa. El collar de esmeraldas, su verdor intacto, aunque empañado por la suciedad. No hubo grito ni luz sobrenatural. Hubo un sonido sordo de latido cuando el metal y las piedras dejaron de estar en manos de la tierra y volvieron a la mirada humana. El padre sostuvo la pieza con una mezcla de reverencia y pragmatismo. No pensó en milagros. Pensó en consecuencias, en la manera de exhibir aquello que, fuera de la sacristía, tendría que hablar por sí mismo. La decisión no fue instantánea. Sabía que llevar la joya hasta la plaza y mostrarla implicaría preguntas que la confesión no le permitía responder. Pero también sabía que la ley humana aceptaría la presencia del objeto como prueba material. Él no tenía que decir de dónde ni cómo la había encontrado. Podía, con la pureza de quien presentaba una evidencia, pedir tiempo y detener la ejecución. La verdad podía mostrarse sin traicionar una palabra pronunciada junto al altar. Corrió. La carrera por el sendero fue una sucesión de respiraciones cortas, el sonido de la sotana golpeando su cuerpo, la sensación de que el polvo le hablaba de pasos que ya no volverían. Llegó a la plaza con el collar envuelto en su paño y el corazón en la garganta. La multitud, que había empezado a dividirse entre quienes exigían el castigo y quienes sentían una duda que les mordía la nuca, contuvo el aliento al ver al sacerdote acercarse con ese objeto en las manos. Nadie, a simple vista, supo de dónde procedía el hallazgo. Bastó con que él dijera, con voz firme, pero sin añadir más, que había encontrado algo que exigía una pausa en la ejecución. «Que se detenga», dijo. «No es mi intención perturbar la justicia, sino garantizar que la verdad sea escuchada. He traído un hallazgo que debe verse». Hubo resistencia, por supuesto. El señor Aníbal, con el rostro enrojecido por la ira, dio un paso adelante como si la sencillez del gesto del cura fuera una afrenta. Su autoridad exigía obediencia, pero en la plaza había otras obligaciones, la ley del sentido común, la necesidad de que la verdad no se estropeara por la prisa. La presencia del collar cambió el aire. De la certeza al menoscabo hubo un puente de segundos que parecieron horas. Olivia, atada, miró el objeto con la calma de quien ya había perdido tanto que la novedad no la hacía más frágil. Sus manos, anudadas a la espalda, temblaban apenas. Joaquim, que hasta entonces había mostrado las piezas falsas con la torpeza de quien no calcula los efectos de su presencia, se acercó de nuevo, ahora con ojos enrojecidos por el miedo. Fue él quien, ante la evidencia, habló con una mezcla de rabia y chorro de culpa. «Yo sé de réplicas», dijo con la voz cortada. «Yo hago lo que me pagan. No vine a robar la honra de nadie, pero sí conozco piezas que no son lo que parecen. No traje este collar hoy, no es mío. Lo vi una vez, lo tuve en la mano para copiarlo, y después lo entregué como me dijeron. No soy quien lo escondió aquí». Sus palabras fueron fragmentarias. La plaza, que se inclinaba ahora entre la curiosidad y la cólera, volvió los ojos hacia dona Dorotea con una mezcla de acusación y lástima. Ella, que había llevado la vanidad como una máscara, quedó despojada de la elección. La culpa, que en confesión había pesado en su pecho, ahora se mostraba en su rostro con la precisión de una herida. No hubo necesidad de que el padre recordara lo oído entre los muros de la sacristía. Lo que ya hablaba era la conducta pública. Los pagos al artesano, las noches de compras secretas, las réplicas halladas en el cofre que Joaquim había mostrado. Las piezas encajaban sin que quien las había escuchado en voz baja se viera obligado a pronunciar la palabra prohibida. El señor Aníbal rugió como un animal herido. Su rabia no era solo por la joya, era porque la casa, su casa, se había convertido en escándalo. Miró a su esposa con una violencia contenida que era más humillante que la más cruel de las torturas. No dudó en mostrar su decisión. El honor sería defendido, pero no toleraría la traición. «Encerradla», ordenó.
Que pague quien haya mancillado a esta casa. No quiero verla más en mi presencia hasta que se aclare todo. Los hombres que lo rodeaban actuaron con prontitud. Dorotea, presa de pánico, intentó algo que se parecía a una defensa. Su lenguaje, antes lleno de frivolidad, se tornó en súplica. De sus labios salieron quejas, insinuaciones que pretendían desplazar la culpa, pero la evidencia tenía peso y la gente ahora quería señalar. En un acto de rabia y quizá de vergüenza, Aníbal la hizo encerrar en una dependencia de la casa, bajo la supervisión de las criadas y el feitor. No sería un proceso público, dijo, sería una corrección interior, un castigo marcado por el hombre que dirigía la finca. Joaquim, en ese embrollo, encontró su salida en el miedo. Sabía que la ira del patrón no perdona. Sabía que su papel en la cadena de falsificaciones lo colocaba en un punto vulnerable. Aprovechando el desconcierto, recibió una paga inesperada de uno de los sirvientes cómplices y desapareció por el camino que llevaba a la ciudad. Nadie le detuvo en ese momento. Unos lo miraron con compasión, otros con la certeza de que el artefacto de la vanidad necesitaba ante todo un cabeza de turco. Olivia fue conducida a un rincón de la plaza con movimientos que pretendían humillarla. El feitor y los criados, que poco antes celebraban la ejemplaridad, ahora se sentían como jurados sin juramento. La cuerda, que momentos antes había parecido destino, quedó en suspenso mientras el padre sostenía el collar en la mano y lo mostraba, con la gravedad de quien confía en la evidencia y no en la palabra ajena. ¿Quién lo sabe?, preguntó el padre Anselmo alzando la voz para que la plaza entera le oyera. ¿Quién puede decir que esto pertenece a alguien de verdad? ¿No es la justicia de los hombres la que ahora exige pruebas, no prejuicios? Un amontonamiento de voces contestó. Unas exigían que la guardaran, otras que se interrogara a quienes habían comerciado con réplicas. El pueblo, esa gran presencia de miradas que han visto mil cosas y que a veces callan por miedo, comenzó a pronunciar nombres que antes no se atrevían a decir. Fue entonces cuando apareció un vecino, viejo y curvado por los años, que recordó haber visto a dona Dorotea entregando un paquete a un hombre en el camino del arroyo, un paquete que luego Joaquim habría tomado. Era un testimonio pequeño, de poco mérito en un juicio formal, pero en la plaza, lleno de polvo y emoción, resultó decisivo. La suma de las piezas, el collar recuperado por el padre, las réplicas del taller y el testimonio del anciano, tejieron una narrativa que ya no permitía sostener el castigo sobre alguien sin más. La liberación de Olivia no fue inmediata ni sin heridas. La humillación pública había dejado marcas en su cuerpo y en su espíritu. Su ropa, rasgada, su espalda, con livideces que la memoria de la carne no borraría pronto. Pero la soga fue retirada, los nudos desanudados. Cuando alguien desató las manos de la criada, ella se tocó la piel como si comprobara que era real. Al subir del patíbulo, su figura, a pesar del sufrimiento, mantuvo esa dignidad que nunca les perteneció robar. No hubo lágrimas grandilocuentes, hubo un agradecimiento contenido al padre, a aquellos vecinos que intercedieron, a la voz que nominó la duda. Conservó en su mirada la calma que había mostrado desde el primer momento, la certeza forjada por la dureza de una vida. La resolución inicial no borró consecuencias. El señor Aníbal, herido en su orgullo, no se contentó con encerrar a su esposa. Ordenó que se abriera una pesquisa interna y con el verbo cortante anunció sanciones contra quienes la casa considerara culpables. La furia de un hombre poderoso en la década de 1840 se tradujo en encerronas, despidos y castigos menores que buscaban restituir la apariencia de control. Dona Dorotea fue confinada, su vanidad hecha pedazos en la soledad. La opinión pública de la región, hambrienta de escándalo, murmuró acerca de matrimonios que ocultaban vicios y de la vileza del comercio de réplicas. Joaquim, por su parte, cuando se supo que había huido, fue perseguido por hombres a caballo hasta el final de la senda. Sus herramientas quedaron en el taller, sus máquinas calladas, su nombre se convirtió en advertencia. Pero la historia que ama los finales abruptos no siempre recompensa con la clemencia de la rapidez.
El señor Aníbal, cuya vida había estado atada a la dura lógica del poder sin empatía, empezó a pagar un precio más inconsciente: la soledad. Sin su esposa en el salón, sin la coartada de una familia que justificara su rigor, la casa se volvió más grande y menos llena. Los hombres de confianza, hombres que antes se sentían sostenidos por la posibilidad de favores, empezaron a distanciarse. La finca, esa maquinaria que mantenía relaciones de dependencia, sintió una tensión que nada podía apaciguar. Aníbal se obstinó en mantener el control, pero el control de un patrón que pierde su base social es la peor de las tiranías. Sin amor ni respeto, solo queda el eco. Las consecuencias materiales se entrelazaron con las morales. Algunos vecinos, movidos por remordimiento, buscaron la manera de reparar el daño. El padre Anselmo, cuya decisión de no revelar la confesión había sido instrumento de su acción, movilizó a la comunidad para recabar fondos, pequeñas monedas, donativos de los pecios, con el fin explícito de comprar la libertad de Olivia. No fue un acto que disfrutara de la pompa. Fue más bien la necesidad de restituir a una mujer su dignidad en lo jurídico, la compraventa de su cuarto, su contrato, su condición. La libertad, en aquel tiempo, con frecuencia, era un negocio que se hacía con plata. El padre entendió que no bastaría con quitarle la soga al cuello. Era preciso que la ley de la finca se viera obligada a rectificar el error formalmente. Olivia aceptó la propuesta, con la misma mesura que había mostrado siempre. Había cosas que se compran y cosas que permanecen. Compró su libertad con el dinero que el cura y algunos vecinos pusieron. No fue una cifra enorme si se la compara con el patrimonio de Serra Dourada, pero para ella significó la posibilidad de rehacerse. Decidió no permanecer en la casa que había sido escenario de su humillación. Compró en un pueblo cercano una pequeña casa con patio donde plantó un par de frutales y un jardín de verduras. Allí vivió con discreción, trabajó lavando y cuidando casas ajenas, enseñó a niños del vecindario a leer y a coser, y con el tiempo llegó a gozar de una respetable autonomía. No reclamó grandes revanchas, prefirió la serenidad del día a día y el derecho a no ser de nadie. El padre Anselmo, tras el escándalo, continuó en su parroquia. Su figura, sin embargo, ya no tenía la misma ligereza. En la sacristía, cuando se sentaba a la mesa a rezar, la noche a menudo lo encontraba con los ojos enrojecidos, no de culpa por haber guardado un secreto, sino por la comprensión del coste de la misericordia. Había salvado una vida, no había traicionado una promesa. Aún así, la conciencia del hombre que decide en la frontera de la ley y la gracia es un territorio que no se olvida. En sus sermones habló con mayor profundidad sobre la prudencia del juicio y la necesidad de poner la caridad por delante de la certidumbre. Muchos lo entendieron, otros lo miraron con suspicacia. La Iglesia, entonces, no dejó de ser un refugio para muchos, ni el padre dejó de ser objeto de crítica para otros. Dona Dorotea, recluida y devenida sombra de ella misma, vivió el resto de sus días con la marca del remordimiento. No hubo gala en su comportamiento. Los lujos dejaron de prestarle consuelo y se convirtió en el testimonio vivo de cómo la vanidad puede devorarse a sí misma. En algunos momentos pidió perdón públicamente. No hubo un gran gesto de redención, sino pequeñas muestras, rosarios hincados de rodillas y donaciones discretas a la Iglesia. Su castigo fue la pérdida de la seguridad y la mirada de quienes la conocieron. Fue un final de mujer cuya existencia había estado construida en la apariencia y que, privada de ella, quedó a la intemperie. Joaquín, por su parte, sufrió la factura de su oficio. Al huir, sus caminos fueron duros. En las alcaldías por donde pasó buscó abrigo. En las tabernas trató de recomponerse. Pero la mancha de haber sido artífice de réplicas para la nobleza lo persiguió. No todos los que venden belleza buscan la libertad. Algunos venden un servicio y se convierten en chivos expiatorios cuando la cortesanía de la élite se rompe. Su taller quedó cerrado, y con los años, su arte se volvió recuerdo entre los apuntes de los que una vez le encargaron piezas. En una noche de lluvia, un rumor dijo que había muerto en una fonda, sin amigos,
sin más herencia que un martillo oxidado y una pequeña caja con restos de gemas que ya no podían engañar a nadie. La finca Serra Dourada, privada de las seguridades del pasado, vaciló. El señor Aníbal enfermó en la temporada siguiente. Su salud, quizá castigada por la mezcla de amargura y edades, declinó. En un invierno que tuvo menos sol que los anteriores, murió recluido en el cuarto de su casa grande, con el rostro curtido por la derrota y la soledad. Su muerte no fue acompañada por grandes llantos. La gente cerró puertas y continuó con sus vidas. A veces, el final de quien mandaba con dureza llega sin testigos, porque el tiempo mismo ya ha quitado la importancia de quien se creyó indispensable. El pueblo, en cambio, mantuvo memoria, no como un monumento de piedra, sino como una narración que se contaba junto al fuego. Las madres mencionaban el nombre de Olivia con ternura al hablar de valentía. Algunos todavía decían, al pasar por la plaza donde se levantó el patíbulo, que la justicia tenía que ser examinada con ojos críticos. El padre Anselmo envejeció cuidando de esa costumbre de mirar 2 veces antes de condenar. Enseñó que la misericordia no es piedad fácil, sino la firme decisión de proteger al débil, aun cuando eso suponga confrontar la voluntad del poderoso. Con los años la casa grande perdió algo de su brillo. Las joyas volvieron a su sitio, algunas como originales, otras nunca más vistas. Algunas se vendieron en silencio para cubrir deudas. Pero la escena en la plaza quedó, en la mente de quienes la presenciaron, como una lección sobre la fragilidad del honor cuando se confunde con la prepotencia. La historia de Olivia se convirtió en palabra que se transmitía, y con ello en una forma de resistencia. La idea de que una vida no puede ser suplantada por la apariencia de un collar. En la pequeña casa que Olivia compró, la vida siguió su ritmo de labores. Con el tiempo, cuando las manos dejaron de temblar por la memoria del miedo, cultivó un huerto que la sostuvo en las tardes de escasez. Enseñó a los hijos del pueblo a leer con paciencia y por las noches contaba historias de santos y de gentes que habían aprendido a ser mejores. A algunos les pareció una vida sencilla, a otros un acto de grandeza que trascendió la tragedia. Cuando murió, años después, simple y sin pompa, su entierro reunió a muchos, no a los grandes de la región, sino a la gente sencilla que había visto en ella la prueba de que la dignidad no se compra con cadenas ni se borra con la humillación pública. El padre Anselmo vivió lo suficiente para ver que la semilla de su acto germinó en pequeños cambios de costumbres, un trato menos contundente hacia los criados, un examen más cuidadoso cuando se debía imponer una sanción, la idea de que nadie debería ser apagado por la rapidez del juicio. No obstante, siempre hubo quienes le reprocharon. «¿Y si te hubieras equivocado?», preguntaban algunos. El sacerdote, con la serenidad propia de quien conoce la fragilidad humana, respondía que la duda es hermana de la prudencia y que el cuidado por una vida debe primar sobre la necesidad de mantener apariencias. La plaza donde una vez se decidió la suerte de Olivia quedó con una ficha en la memoria colectiva. El patíbulo fue desarmado con el tiempo y la madera usada para otras cosas, pero la huella de la decisión se mantuvo en el alma de la región. La historia fue contada muchas veces en diferentes tonos. Algunos la convirtieron en ejemplo de injusticia, otros en relato de redención. La verdad, como suele pasar, fue un tejido de pequeñas evidencias reunidas por la paciencia, la providencia de lo probable y la voluntad de unos pocos que se negaron a callar. Nadie atribuyó a un milagro lo sucedido. Se habló más de coincidencia, de suerte y de la intervención humana que, al final, fue la que aseguró que la cuerda no se cobrase la vida de una inocente. En la memoria del padre, aquel día no fue un triunfo sin sombra. Se preguntó muchas veces si la prudencia debía ir acompañada de más actos públicos que evitaran caer en la pasividad. Sintió el peso de la promesa sacramental, y a veces, ante el candor de los feligreses, recordó que el silencio no es el refugio de la cobardía. Enseñó la importancia de la caridad con actos concretos, no solo con poner palabras en el púlpito, sino acudir cuando la injusticia se manifestaba en formas terrenales.
Su figura se volvió con los años un símbolo contradictorio. Muchos le otorgaron gratitud, otros recelo. Él, en su modestia, supo que la historia no le pertenecía por completo. Al final, la historia que empezó con una cuerda y un patíbulo terminó siendo, sobre todo, un relato sobre cómo pequeñas decisiones pueden sustraer a una persona del olvido o empujarla al abismo. La libertad comprada por Olivia fue más que una transacción. Fue la recuperación de un nombre que no debía haberse perdido. Las réplicas de joyas, el taller de Joaquim, la vanidad de Dorotea y la furia de Aníbal se transformaron en lecciones que la gente repetía. La mentira se sostendrá hasta que alguien decida buscar la verdad. La confesión puede guardar secretos que no se revelan públicamente, pero la acción justa puede encontrar caminos para proteger al inocente sin traicionar la fe. Hoy, cuando alguien pasa por la plaza de aquel pueblo y escucha la historia, la mirada recorre los lugares donde todo ocurrió y se pregunta: ¿cuántas Olivias han sido ahorcadas por la prisa de un castigo injusto? Es una pregunta que no admite respuesta fácil, pero que obliga a mirar el pasado con responsabilidad. La memoria de quien fue salvada se mantiene viva porque hubo quien quiso actuar sin quebrantar su palabra, y porque la comunidad se movilizó en pequeñas decisiones que, sumadas, resultaron decisivas. Si te ha conmovido esta historia y crees que debemos seguir recordando episodios que enseñan sobre justicia, compasión y memoria, deja un comentario con la escena que más te tocó y comparte este vídeo para que otros no olviden lo que significan la verdad y el cuidado por las vidas vulnerables.